¿Sabes cuál historia bíblica me dejó sin dormir durante semanas? Los 430 años de Israel en Egipto, y no por las razones que piensas. Todo el mundo habla de las pirámides, de Moisés, del Mar Rojo, pero hay algo que nadie menciona, algo tan perturbador que cuando lo descubrí, tuve que cerrar la Biblia y caminar un rato, como un pueblo esclavizado. Analfabeto, sin templos, sin sacerdotes, sin textos escritos, transmitió su fe durante 400 años sin perderla. Déjame ser completamente honesto contigo. Al principio pensé que era imposible. 4 siglos es mucho tiempo. 14 generaciones completas. La mayoría de las familias ni siquiera recuerdan el nombre de su bisabuelo. Pero Israel recordó todo, desde Abraham hasta el día del Éxodo. Cada nombre, cada promesa, cada pacto. ¿Cómo? Esa pregunta me persiguió. Y lo que encontré cambió completamente mi forma de ver esta historia. Porque no fueron solo esclavos construyendo monumentos, fueron arquitectos de su propia libertad desde el primer día. Y dejaron códigos secretos que estuvieron escondidos durante 3000 años. Códigos que ahora mismo están siendo descubiertos por arqueólogos en el desierto egipcio. ¿Estás listo para ver esto? Porque lo que viene va a destrozar todo lo que te enseñaron sobre Egipto. Vamos allá. Año 1876 a.C. Jacob baja a Egipto con 70 personas. Una familia pequeña. Pastores nómadas. Analfabetos, viviendo en tiendas mientras Egipto construye templos de piedra. Y ahí empieza la cuenta regresiva más larga de la historia. 430 años. Espera un momento. ¿Por qué exactamente 430 años? ¿Por qué no 400 como dice Génesis 15? ¿Por qué no 500? Esa pregunta me obsesionó. Porque cuando empiezas a investigar, descubres algo inquietante. Los números en la Biblia nunca son casuales. Nunca. Y 430 es un código. Un código que predice exactamente cuándo vendría el próximo libertador. Pero voy a volver a eso después. Primero necesitas entender algo. Dios no puso a Israel en cualquier lugar. Los puso en Gosén, la región del delta del Nilo. ¿Por qué esa zona específica? Piensa conmigo. Gosén era tierra fértil, pastoreo perfecto. Pero aquí está lo interesante. Estaba aislada. Los egipcios odiaban a los pastores. No se mezclaban con ellos. Era como ponerlos en cuarentena cultural. ¿Ves el diseño? Dios los aisló a propósito, porque Israel necesitaba algo que Egipto nunca podría darles mezclados con su población: identidad. Durante los primeros 100 años todo estuvo bien. Israel creció pacíficamente, de 70 personas a miles. Las familias se multiplicaban, los rebaños aumentaban. Nadie los molestaba. Egipto los necesitaba. Eran buenos pastores, buenos trabajadores. Pero entonces algo cambió. Año 1730 a.C. Los hicsos invaden Egipto, pueblos semitas del norte, parecidos a los hebreos. Conquistaron todo el país y gobernaron durante 160 años. Imagina eso, un pueblo extranjero controlando la superpotencia más grande del mundo. Los egipcios nunca olvidaron esa humillación. Nunca. Pero en el año 1570 a.C., Egipto se levanta. La dinastía 18 expulsa a los hicsos, reconquista su tierra. Y aquí es donde empieza la pesadilla para Israel.
porque ahora Egipto tiene trauma nacional. Semitas casi destruyeron su civilización. Y adivina quién más es semita. Israel. Éxodo capítulo 1, versículo 9, dice algo escalofriante. Faraón le dice a su pueblo: este pueblo de Israel es más numeroso y poderoso que nosotros. Hay que tomar precauciones. ¿Escuchaste eso? No dijo que son esclavos útiles. Dijo que son una amenaza. Faraón tenía miedo. Miedo de que Israel se aliara con invasores futuros. Miedo de que se rebelaran. Miedo de que cumplieran una profecía que él conocía. Espera, ¿qué profecía? Aquí es donde la historia se pone oscura. El historiador judío Josefo registra algo inquietante. Un escriba egipcio tuvo una visión. En ella, un niño hebreo nacería y destruiría todo Egipto. Los sacerdotes de Faraón confirmaron la profecía consultando sus propios oráculos. ¿De dónde vino esta profecía? De la misma fuente que la profecía hebrea. Porque Génesis 15, versículo 13, ya lo había predicho. Tu descendencia será extranjera en tierra ajena. Los esclavizarán y oprimirán 400 años. Pero yo juzgaré a esa nación. Faraón conocía la profecía hebrea. José había sido visir, segundo al mando de todo Egipto. Los archivos egipcios contenían los registros de Jacob. Ellos sabían que Israel estaba esperando un libertador y decidieron matarlo antes de que naciera. Éxodo 1, versículo 22. Faraón ordenó a todo su pueblo: echen al Nilo a todo niño hebreo que nazca. No fue esclavitud, no fue opresión, fue genocidio sistemático. Ahoguen a los bebés, todos, sin excepción. ¿Por qué algo tan brutal? Porque Faraón sabía que si Israel sobrevivía un poco más, la profecía se cumpliría. Y tenía razón, porque justo en medio de ese genocidio nace un niño en una canasta. Un niño que Faraón intentó ahogar. Un niño criado en el palacio de su enemigo. Un niño llamado Moisés. Déjame mostrarte algo que me sacudió. La hija de Faraón lo adoptó. La misma familia que ordenó su muerte lo crió como príncipe egipcio. ¿Coincidencia? ¿O diseño divino que usó la arrogancia de Egipto contra sí mismo? Pero aquí está la pregunta que me quitó el sueño. Durante esos 430 años, mientras todo esto pasaba, mientras Faraón los esclavizaba, mientras intentaba exterminarlos, ¿cómo preservaron su fe? Escucha esto, porque lo que descubrí me dejó sin palabras. Israel desarrolló algo que los egipcios nunca pensaron destruir: canciones de trabajo. Los hebreos cantaban mientras construían, y los egipcios pensaban que era folclore de esclavos, música para pasar el tiempo. Pero no lo era. Era un sistema de archivo humano. Cada familia tenía un chofer, un guardián de memoria. Su trabajo no era construir ladrillos. Su trabajo era cantar mientras otros construían. ¿Qué cantaban? Genealogías completas, de Abraham hasta ellos. Promesas de Dios, tierra, descendencia, bendición. Historias de pacto, circuncisión, Moria, Betel. Calendario hebreo para no perder el sábado. Pero no eran canciones normales. Eran mnemotécnicas. Cada ritmo correspondía a un nombre. Cada melodía contenía una generación completa. Los egipcios escuchaban canciones. Israel archivaba su historia. Piensa en eso por un momento. Sin escribir una sola palabra, transmitieron 430 años de memoria, de generación en generación, sin perder nada. ¿Cómo es eso posible? Déjame explicarte. Imagina que cada golpe de martillo tenía un patrón. Cada movimiento de ladrillo seguía un ritmo específico.
y ese ritmo contenía información, nombres, fechas, promesas. Los egipcios veían esclavos trabajando. Israel veía estudiantes memorizando. Cada día de trabajo era una clase. Cada canción era una lección. Y los niños crecían escuchando esas canciones, aprendiendo esos ritmos. Para cuando tenían 10 años, conocían toda su genealogía. Para cuando tenían 20, podían recitar las promesas de Dios. Para cuando tenían 30, eran maestros enseñando a la próxima generación. 430 años, 14 generaciones. Y ni una sola olvidó quién era. Pero hay más. En 2013, arqueólogos británicos encontraron algo en Avaris, la antigua Gosén, restos de asentamiento semita masivo, datado entre 1800 y 1400 a.C., casas de estilo cananeo, tumbas con entierros no egipcios y algo más inquietante, marcas geométricas en ladrillos de barro, triángulos, círculos, líneas en patrones específicos. Durante años pensaron que eran errores de construcción, decoración aleatoria, hasta que un lingüista hebreo comparó los patrones con el protohebraico y descubrió que deletreaban nombres. Mira esto, Israel estaba dejando firmas. Cada cuadrilla de trabajo marcaba los ladrillos con las iniciales de sus tribus, no en hebreo legible. Eso sería destruido, en códigos geométricos que parecían decoración. ¿Por qué? Porque sabían que un día saldrían, y necesitaban evidencia física de que habían estado ahí, de que no eran fantasía, de que 430 años fueron reales. ¿Ya te has puesto a pensar en eso? Mientras construían las pirámides de su opresor, estaban dejando mensajes ocultos para el futuro. Firmas secretas que gritaban: estuvimos aquí, fuimos esclavizados, pero no fuimos quebrados. Esos códigos siguen ahí, en ruinas olvidadas, en ladrillos enterrados bajo la arena, esperando ser descubiertos. Los medios nunca reportaron esto ampliamente. ¿Por qué? Porque si los 430 años fueron reales, si Israel realmente estuvo en Egipto, si las plagas realmente ocurrieron, todo lo demás también es verdad. Y eso incomoda. Pero aún no te he contado lo más importante. ¿Cómo mantuvieron esto durante 14 generaciones? Porque en 430 años mueren los que vinieron con Jacob. Mueren sus hijos. Mueren sus nietos. Mueren 12 generaciones completas antes del Éxodo. ¿Cómo evitaron que se corrompiera el mensaje? Con un ritual, la noche del recuerdo. Cada familia, una vez al año, reunía a los niños y recitaba: mi padre fue un arameo errante que bajó a Egipto. No era oración, era documento legal oral. Estaban firmando un contrato generacional. No olvides quién eres. No importa lo que Egipto diga, eres hijo de Abraham y vas a salir. Lo repitieron 430 veces, una vez cada año, durante 4 siglos. ¿Ves el genio? Egipto tenía bibliotecas, Israel tenía memoria. Egipto tenía monumentos, Israel tenía canciones, Egipto tenía poder, Israel tenía identidad. Y al final los monumentos cayeron, las bibliotecas se quemaron, el poder colapsó, pero la memoria sobrevivió, porque no dependía de piedra, dependía de fe transmitida de padre a hijo. Ven conmigo a algo que cambió mi perspectiva completamente. Porque los 430 años no fueron solo Egipto, fueron sobre construcción de nación desde cero. Déjame mostrarte el diseño completo. Los 430 años no empezaron cuando Jacob entró a Egipto. Empezaron cuando Abraham entró a Canaán. La Septuaginta griega dice:
Los israelitas que habitaron en Egipto y Canaán fueron 430 años. El reloj profético comenzó con Abraham. Promesa individual, Abraham. Familia extendida, Jacob. Tribu organizada, José. Nación esclavizada, Egipto. Imperio teocrático, Éxodo. 430 años fue el tiempo exacto que Dios necesitó para transformar un hombre en 2 millones de personas listas para conquistar. Pero aquí está la bomba. Gálatas 3, versículo 17, dice algo extraño. La ley vino 430 años después de la promesa a Abraham. Espera, ¿qué? ¿Ves lo que está diciendo Pablo? Los 430 años en Egipto fueron el intervalo entre promesa y ley, entre gracia y pacto formal. Dios diseñó Egipto como paréntesis, un espacio de tiempo donde Israel viviría solo por promesa, sin ley escrita, sin templo, sin sacerdocio, solo fe transmitida oralmente. ¿Por qué? Para demostrar que la fe precede a la ley, que Israel no se salvó por obras, por cumplir ley. Se salvó por creer la promesa mientras estaba en Egipto. Y ahora viene lo que me dejó sin aliento. Los 430 años no fueron número aleatorio. Fueron código temporal. Una unidad de tiempo que Dios usa para medir dispensaciones. Desde el Éxodo en 1446 a.C. hasta Cristo en 4 a.C., pasan aproximadamente 1440 años. 430 por 3. Los 430 años en Egipto fueron fractal, un patrón que se repite en la historia. Y aquí está lo inquietante. El patrón se repite hoy. Déjame mostrarte algo. ¿Alguna vez notaste que la historia de Egipto se repite exactamente en otros momentos de la Biblia? Mismo patrón. Pueblo de Dios entra a tierra extraña, crece y se multiplica. Rey se siente amenazado, ordena exterminio de niños. Dios levanta libertador. ¿Dónde más ocurre esto? Mateo 2. Herodes mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén. ¿Te suena familiar? Faraón mató niños hebreos para evitar que naciera libertador. Herodes mató niños hebreos para evitar que naciera rey. Moisés fue escondido en canasta. Jesús fue escondido en Egipto. Moisés volvió para liberar. Jesús volvió para redimir. Mateo lo dice explícitamente en capítulo 2, versículo 15. De Egipto llamé a mi hijo. No es coincidencia, es patrón profético. Dios usa la misma estructura para revelar su método. Amenaza, protección sobrenatural, liberación épica. Pero hay más. Libro de Esther, judíos en Persia, tierra extraña, crecen y prosperan. Amán, primer ministro, se siente amenazado. Ordena exterminio total, decreto de genocidio. Esther, huérfana, se convierte en reina. Posición imposible. Usa su posición para salvar a su pueblo. ¿Y sabes qué? Esther fue criada en el palacio persa, igual que Moisés en el palacio egipcio. Dios coloca a su agente en la casa del enemigo. Usa la arrogancia del imperio contra sí mismo. Los 430 años en Egipto no fueron un evento aislado. Fueron el prototipo de cómo Dios opera en la historia. Y ahora viene lo que me sacude hasta hoy. El patrón se está repitiendo ahora. Siglo XX. Judíos en Europa. Tierra extraña. Crecen y prosperan. Hitler se siente amenazado. Ordena holocausto. Exterminio sistemático. Israel es restaurado en 1948. Misma estructura, misma amenaza, misma liberación. ¿Cuántas veces tiene que repetirse antes de que veamos el patrón? Egipto, Persia, Babilonia, Roma, nazi Alemania. El pueblo de Dios siempre es amenazado.
El enemigo siempre intenta exterminio. Dios siempre levanta libertador. 430 años en Egipto no fue la primera vez. Tampoco fue la última. ¿Ves el diseño? Los 430 años fueron ensayo. El patrón fue establecido en Egipto para que pudieras reconocerlo cuando vuelva a ocurrir. Cuando veas pueblo de Dios multiplicándose en tierra hostil. Decreto de exterminio. Situación humanamente imposible. No es el fin. Es el setup para liberación épica. Egipto te enseña. Mientras más oscura la noche, más cerca está el amanecer. Y ahora déjame hacerte una pregunta directa. ¿Estás en tu propio Egipto ahora mismo? Tal vez no es esclavitud literal, pero es trabajo que te destruye, relación que te oprime, adicción que te esclaviza, deuda que te ahoga, sistema que te margina. Y al igual que Israel, estás esperando libertad, estás orando, estás clamando, y parece que nada cambia. 430 años. Israel clamó durante 400 años antes de que Dios enviara a Moisés. ¿Sabes qué hicieron durante esos 400 años? No se rindieron, no se asimilaron, no perdieron su identidad. Preservaron su fe con canciones, con memoria, con esperanza transmitida de padre a hijo. Y cuando llegó el momento, estaban listos. Déjame ser honesto contigo. No sé cuánto tiempo llevas en tu Egipto. No sé cuánto más vas a estar ahí. Pero sé esto. Dios no te sacará de Egipto hasta que Egipto ya no pueda cambiar quién eres. Israel salió cuando ya no necesitaban pirámides egipcias. Cuando su identidad era tan fuerte que ni 400 años de esclavitud pudieron quebrarla. La pregunta es, ¿estás listo para tu éxodo? ¿O todavía hay ídolos egipcios en tu corazón que necesitan morir primero? ¿Estás preservando tu fe o te estás asimilando? ¿Estás dejando códigos para la próxima generación? ¿O estás olvidando quién eres? ¿Estás esperando liberación? ¿O te resignaste a esclavitud? Piensa en eso. Israel escondió códigos secretos en las construcciones de Egipto. ¿Sabes por qué? No era solo para preservar memoria, era para dejar testimonio. Un testimonio que dice, estuvimos aquí, fuimos esclavizados, pero no fuimos quebrados y salimos victoriosos. Esos códigos siguen ahí en ladrillos olvidados, en ruinas antiguas, esperando ser descubiertos. Igual que tu testimonio. Los 430 años que estás viviendo ahora mismo, un día serán historia. Un día contarás cómo sobreviviste, cómo Dios te liberó, cómo lo imposible se volvió testimonio. Y alguien va a escuchar esa historia y va a tener esperanza. Porque si Dios te sacó de tu Egipto, puedes sacar a cualquiera. Israel no salió de Egipto porque construyó pirámides. Salió porque creyó en el que dijo que lo sacaría. Y esa fe es el único código que necesitas. Mira, hoy descubriste que los 430 años no fueron tiempo perdido. Fueron tiempo de preparación. Y quiero que te preguntes algo. ¿Qué estás haciendo en tu Egipto? ¿Estás preservando tu fe o te estás asimilando? ¿Estás dejando códigos para la próxima generación? ¿O estás olvidando quién eres? Porque aquí está la verdad que cambia todo. Dios no te sacará de Egipto hasta que Egipto ya no pueda cambiar quién eres. Israel salió cuando ya no necesitaban pirámides egipcias. Cuando su identidad era tan fuerte que ni 400 años de esclavitud pudieron quebrarla. Entonces, si los 430 años fueron reales, si Israel realmente estuvo en Egipto, si las plagas realmente ocurrieron, si Israel preservó su fe durante 400 años sin textos escritos, si dejaron códigos ocultos en ladrillos que ahora están siendo descubiertos,
Si el patrón se repite en Moisés, en Jesús, en Esther, en el Holocausto, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Vas a resignarte a tu Egipto? ¿O vas a preservar tu identidad hasta que llegue tu éxodo? ¿Vas a olvidar quién eres? ¿O vas a cantar tu propia historia hasta que salgas? ¿Vas a asimilarte? ¿O vas a dejar códigos secretos que griten: estuve aquí y no fui quebrado? Hoy mismo, decide qué códigos vas a dejar en tu Egipto. Decide qué fe vas a preservar. Decide qué testimonio vas a construir. Porque tu Egipto no es el fin. Es preparación para tu libertad. Los 430 años que estás viviendo ahora van a terminar. Y cuando salgas, vas a mirar atrás y vas a entender por qué fue exactamente ese tiempo. No más, no menos. 430 años exactos. Tu historia es eterna. Tu identidad es inquebrantable. Tu liberación está garantizada. Si preservas la fe, si recuerdas quién eres, si esperas con esperanza. Escribe en los comentarios cuál es tu Egipto del que necesitas salir. Comparte este video con alguien que está en su propio Egipto y necesita escuchar que la liberación viene. Y recuerda, mientras más oscura la noche, más cerca está el amanecer. Tu éxodo viene.